Creo que de esa manera está generando en nuestras mentes un temor a Dios y para que no nos volvamos a rebelar, porque es lo que trata esto, una rebelión que tiene que terminar y tiene que erradicar el mal totalmente y con fuego, porque el fuego es lo único que purifica. Ujú. Entonces, ¿qué pasa después de esa tercera venida? Los salvos salen de la ciudad porque está empezando a restaurarse todo a su estado original, la naturaleza, la creación. Y ahora todos dicen, grande es tu nombre, oh Señor Todopoderoso, grande es tu amor, tus juicios son buenos y justos, porque para siempre es tu misericordia. Así vamos a cantar, así van a cantar los salvos. Mientras todos se siguen quemando ahí, Sí. hoy me parece una película de terror eso. Sí, imagínate ver a tus familiares, porque ya tú te salvaste, pero ver a tus familiares que no pudieron y cómo es consumido por segunda vez. O sea, y eso no va a causar tristeza, eso es parte del amor. Es terrible, terrible. Em, Y todo el mundo, pará, no termina. oh, Y todo el mundo entenderá que Dios es amor. Después de todo eso. Así termina el conflicto de los siglos. increíble. Entonces, eh, es, esto es real tal como me lo contaba mi amigo de Celda, porque en ese momento yo estaba preso en Tapachula, esperando que me dieran un salvoconducto para poder pasar aquí a Estados Unidos. Y él me contaba todo esto y me lo contaba con tal maravilla que yo decía, wow, sí, excelente. Sería bueno, porque como yo venía también de lo mismo, entonces estaba escuchando una idea diferente, pero que me agradaba porque yo también creía de que ese era parte del amor de Dios. Pero ahora, porque me encanta el tema, háblanos un poquito sobre las ofrendas que se le daban a Jehová, pero que Jehová mandaba compartirlas con Azazel en el desierto. Háblanos de eso un poquito, porque creo que también a los oyentes les va, les, les va a encantar. Cómo Jehová Bueno, compartía su ¿cómo, ofrenda con otro individuo. bueno, cómo se explica lo de la destrucción de los impíos y Satanás en el adventismo? Satanás simboliza a Azazel. Azazel era una entidad maligna del Antiguo Testamento que luego se le pone por nombre Satanás, Ujú, obviamente. Y uno de las ofrendas que se utilizaban para los rituales del santuario terrenal era una oveja y un cabrito o un macho cabrío, o ujú, chivo, como quieran decirle. Esa ofrenda, esa oveja que era degollada y cortada su garganta, bueno, en fin, no puedo dar muchos detalles, esa ofrenda era para expiar el pecado de ese israelita. ujú. ¿Mm? Y la otra ofrenda, o sea, el cabrito, era lanzado fuera del campamento a que se muriera en el desierto. Pero ellos decían que es para Azazel. Ujú. ¿Mm? O sea, Azazel se iba a encargar de su ofrenda. Entonces, nunca se explicó quién era Azazel. Después intuimos, entendemos que era Satanás. Pero dice que en este caso, así como Azazel va a destruir a esta ofrenda, así es como Satanás va a ser destruido por el fuego de Dios, con su calor y su fuego consumidor. Wow. Entonces, así se explica la destrucción de los impíos y de Satanás y los demonios. Y de la Wow. tercera venida. Y la tercera venida. Pero si nosotros lo tomamos del lado cristiano, ya la doctrina cristiana, fuera del adventismo, porque no solamente hay personas que están en contra del adventismo que no son cristianas, sino también cristianos. Ujú. De hecho, tengo un amigo que es cristiano y que él denuncia bastante el adventismo y él expone de que en realidad Azazel no es Satanás. No. Azazel es un símbolo de Cristo, porque él lleva los pecados del mundo sobre Oh, su cuerpo. ok. Bueno, para los que no hayan leído todavía el libro de Job, en el libro de Job se menciona a este personaje y se menciona de que es parte de unos 200 personajes que llegaron al planeta y que se rebelaron, según el libro de Job, se rebelaron contra Dios, enseñándole
bueno, y que fueron los que hicieron un pacto anatema eh, y se metieron con las hijas de los hombres y con ellas tuvieron a los supuestos gigantes. Yo tengo un programa en el canal donde pienso, en mi opinión, de que ellos no fueron los procreadores de los gigantes, porque el texto no lo dice así como mucha gente lo menciona. El texto dice otra cosa, dice, habían gigantes en la tierra cuando los hijos de Dios se arrimaron a las hijas de los hombres, ¿verdad? O vieron de que ellas eran hermosas. Dice que ya habían gigantes en la tierra, pero hay quien dice de que no, que los gigantes son producto de la relación sexual entre estos personajes. Y ahí se menciona al personaje de Azazel, que es parte, el líder se le llama Seminyasa, y empiezan a mencionar algunos nombres de los líderes en que estaban por debajo de Seminyasa, y en uno de ellos es Azazel. Eh, no, tremendo e impactante el tipo de enseñanza, ¿verdad? Y como podemos ver, los que hemos estado dentro de las iglesias evangélicas pentecostales, es totalmente diferente a lo que enseña el adventismo.